Continuando con nuestro ciclo de enseñanzas, el ministerio los unos a los otros, hoy veremos un cuarto sermón, el servicio los unos a los otros. La palabra de Dios es espiritual, la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesús son espíritu y son vida, pero nosotros hemos sido inclinados por la carne, de tal forma que en donde prevalece la carne debemos preparar, disponer esta carne para que prevalezca el Espíritu, y ello lo hacemos solamente mediante la oración. Inclinemos nuestro rostro y oramos al Señor para recibir su palabra. Nuestro buen Dios, a ti te ha placido hablar a nosotros, tu pueblo. Tú has enviado al verbo encarnado y el verbo escrito, el verbo verbal, para que vengan nuestras vidas. El verbo encarnado fue a la cruz por nuestra salvación. El verbo encarnado nos muestra al Padre. Y conocemos al Padre solamente por el Hijo. Y solamente porque el Padre así lo ha dado al Hijo, que nosotros lo conozcamos a través de Él. Hoy estamos aquí para conocer al Padre a través del verbo, a través de la palabra. Señor Dios, oramos para que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu iglesia hoy. Esta santa iglesia, esta santa congregación, clama a ti para que tu palabra venga a nuestras vidas y se haga vida. Ahora, Señor, como siervo tuyo, me dedico a ti, para que tú tomes control de todo mi ser y que yo sirva como instrumento útil a tus propósitos en la predicación de la palabra. Señor, que hoy tu palabra verbal nos hable a lo profundo de nuestros corazones, que transforme nuestras vidas poderosamente por el poder del Espíritu Santo, que tu palabra edifique a la iglesia, la consolide, la haga cada día más semejante a ti, pero que también tu palabra convenza a los que aún no han creído, a los que aún no han oído del Evangelio, porque dice, ¿y cómo creerán si no han oído? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que esperamos, Señor, que hoy tu palabra sea glorificada a través de la conversión de las almas que aún no han creído. Danos ese privilegio de ver cómo cada día tú añades a tu iglesia a los que van siendo salvados, para que toda honra, todo honor, toda gloria, toda majestad, toda ciencia y todo poder en los cielos y en la tierra sean dados a Cristo y solo a Cristo en su iglesia por siempre. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Y esto es lo que habla hoy el Señor a su iglesia. Escuche atentamente, iglesia, lo que el Señor nos dice. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Amén. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la acción de Cristo en la tierra, es la acción de Cristo hacia sus hijos. La iglesia es
Cristo obrando a favor del mundo, a favor de los creyentes, por medio de otros creyentes. En los anteriores sermones meditamos en la palabra de Dios acerca del ministerio del amor los unos a los otros en la iglesia. Nos amamos los unos a los otros porque Cristo nos amó primero. Nos amamos los unos a los otros porque el amor es una de las evidencias que el Espíritu Santo muestra del nuevo nacimiento en un creyente. Pero sobre todo nos amamos los unos a los otros porque somos un instrumento, un canal, la fuente del amor de Cristo fluyendo hacia nuestros mismos hermanos. Cristo ama a los creyentes a través de otros creyentes. ¡Qué gran responsabilidad tenemos! Llevar el amor de Cristo a nuestros propios hermanos. ¿Cómo va a recibir tu hermano el amor de Cristo? A través de ti, que tienes el amor de Cristo. ¿Y cómo vas a recibir tú el amor de Cristo? A través de tu hermano, que tiene el amor de Cristo. Cuando estudiamos en la Biblia acerca de la iglesia, podemos ver que es una comunidad diferente a las demás comunidades, con intereses comunes diferentes y hasta contrarios a todas las demás comunidades o sociedades. Y podemos concluir con toda seguridad que a pesar de las aparentes contrariedades que encontramos en la iglesia, debido a que es conformada por seres humanos aún en imperfección, el mayor distintivo de la iglesia es el amor. Y digo, no precisamente el amor nuestro, sino el amor de Cristo. Hemos visto a través de las meditaciones bíblicas que la iglesia tiene una función hacia sí misma. Y estamos estudiando esa función hacia sí misma. Por ello hemos titulado esta serie de sermones el ministerio los unos a los otros, en donde vemos esa función de la iglesia hacia nosotros mismos. Comenzamos a estudiar el ministerio los unos a los otros por el principal de esos ministerios, el amarnos los unos a los otros. Pero a partir de ese amor, los unos a los otros penden otras demandas del Señor para su iglesia respecto al ministerio los unos por los otros. Y uno de los temas más enseñados por el Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura y también por los apóstoles es el relacionado con el servicio. Con el servicio y la humildad entre los suyos. De eso vamos a tratar esta mañana y lo vamos a meditar en este pasaje, observando tres aspectos naturales que vemos en él. El primer aspecto que vamos a ver es la ambición humana. El primer aspecto que nos muestra el pasaje es la ambición humana. El segundo aspecto que nos muestra el pasaje es la primacía del servicio. Y el tercer aspecto que nos muestra el pasaje es el modelo del servicio. Pasemos pues a analizar la primera parte de nuestro texto, estudiando el tópico o meditando en el tópico la ambición humana. Volvamos al texto allí en el Evangelio según San Marcos. Dice así: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. El Señor Jesús le responde: ¿y qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oh, no saben ustedes lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con la que yo voy a ser probado? Ah, sí podemos, le respondieron los discípulos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió el Señor, y pasarán por la prueba del bautismo con que yo voy a ser probado.
Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Para poder entender un poquito el texto, vamos a mirar su contexto. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo aquel día? Bueno, el Señor Jesús caminaba con sus discípulos y les estaba anunciando su muy pronta muerte en el sacrificio. También les anunciaba su postrera resurrección. Yo quiero que vayamos allí, el mismo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, de los versículos 32 al 34. Dice el Señor: iban de camino subiendo a Jerusalén. Ya estaba cerca la fiesta de la Pascua, estaba a punto de ser sacrificado el Señor. Y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Y dijo así: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero los 3 días resucitará. Amén. El Señor Jesús estaba hablando de eso cuando de pronto a 2 de sus discípulos les surge una brillante idea y le hacen una petición. ¿Qué petición le hacen? Señor, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu lado derecho y el otro se siente a tu lado izquierdo. Vaya interés de estos 2 discípulos. Pero no solamente de estos 2, sino también de los otros 10. Porque ante la petición, el versículo 41 dice: los otros 10, al oír la conversación, se indignaron, se enojaron. Y en el mismo relato, en el Evangelio según San Lucas, dice que hubo una seria contienda. ¿Ustedes se imaginan a los 12 apóstoles peleando? ¿Y por qué peleaban? Por a ver qué lugar, a ver qué puesto iban a tener en el glorioso reino del Señor Jesucristo. Miremos a profundidad lo que sucedió. El Señor Jesús les estaba revelando a los apóstoles los intereses altos y grandiosos y poderosos del reino de Dios. El Señor Jesús les estaba hablando de las cosas espirituales, celestiales y eternas. ¿Y qué cosas son esas celestiales, espirituales y eternas? Les estaba hablando de su sacrificio expiatorio como la mayor obra de entrega y servicio para la humanidad. Sin embargo, ellos ¿en qué estaban pensando? Estaban pensando en cosas banales, en cosas mundanales. Una posición destacada en el glorioso reino. Aquellos discípulos no habían comprendido que el reino del Señor Jesucristo es un reino espiritual. No habían comprendido hasta el momento que el reino del Señor Jesucristo era un reino venidero en el cielo. Ellos pensaban en el reino sobre Israel. Ellos pensaban que el Señor Jesucristo iba a ser el rey de los judíos en la ciudad de Jerusalén. Iban a mandar a construir un nuevo castillo más esplendoroso que el del rey Salomón, un nuevo templo más esplendoroso que el esplendor que tenía el templo de Herodes.
y que ahora iba a venir un gobierno en donde todos iban a ser felices y a comer perdices. Desconocían el reino espiritual y el reino eterno. Desconocían que para que Cristo pudiera reinar en la tierra, primero era menester que reinara sobre el pecado. ¿Y cómo reinaría sobre el pecado? Mediante su sacrificio en la muerte de la cruz, mediante la resurrección al tercer día. Entonces, mientras el Señor Jesús había enseñado a estos discípulos acerca de la humildad y del servicio, mientras el Señor Jesús les estaba confiando que Él iba a pasar por un estado de gran humillación para prestar el gran servicio a los hombres, ellos estaban pensando en una posición de poder y de grandeza, en donde ellos fueran importantes. No habían entendido las enseñanzas del Señor Jesús acerca de los principios del reino, y entonces aún flaqueaban en sus ambiciones mundanales. Y era de tal grado la mundanalidad de aquella petición de los apóstoles que el Señor Jesús mismo se los hace caer en cuenta. Versículo 38. Les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben qué están pidiendo. No están midiendo el alcance de su petición. Están obsesionados con su petición. Y en el versículo 42, el Señor Jesús les dice, así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Él los comparó con los reyes del mundo, con los gobernantes de esta tierra, y los comparó con los mundanos. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué razonamiento tendrías si alguien viene y te compara con un mundano? ¿Te gusta? ¿Te sientes feliz? Hay muchos hermanos que les gusta ser comparados con los mundanos. Es más aún, quieren pasarse al lado de los mundanos. Se olvidan de que somos un pueblo diferente, un pueblo especial. Miren, los apóstoles se habían dejado llevar por las ambiciones de poder y de grandeza terrenal. Entonces fueron comparados con los ambiciosos mundanos, con los gobernantes que anhelan el poder para oprimir a los demás, para tiranizar a los débiles en un gobierno absolutista. Desde los comienzos, desde el Génesis, vemos que el pecado conduce a los hombres a ambicionar el poder maléfico. Y es por eso que vemos tantas contiendas, tantas guerras entre los hombres y entre las naciones. ¿Por qué? Porque cada uno pretende ser más poderoso que el otro. El hombre mundano ambiciona poder. Al hombre mundano no le importa agachar a los demás para él verse más grande. Al hombre mundano no le importa cuántas personas mata para él poder tener riquezas y poder, eso no les importa. Y eso lo vemos día a día. No vemos cómo en nuestra Latinoamérica los reyes mundanos se hacen reelegir en sus gobiernos una y otra vez. ¿Para qué? Para tiranizar. Hasta los años 80, Latinoamérica era el caldo de cultivo de los tiranos. Y por esa razón el mundo proscribía a los gobiernos latinoamericanos. Cada vez había un nuevo gobernante, un nuevo general que tomaba el poder. Y entonces las naciones del mundo dijeron: wow, Latinoamérica es un foco infeccioso, es un grave incendio político. Hay tiranías por todo lugar. Eran escasos los países que tuvieran gobiernos democráticos. Y como eso fue proscrito
por la ONU, por el mundo. Entonces estos tiranos se inventaron una nueva forma más democrática para tiranizar. Y es la reelección, lo que está sucediendo en muchas naciones de nuestra querida Latinoamérica. Pero eso es solamente un reflejo de lo que quiere cada ser humano. No es un asunto solo de los presidentes, de los mandatarios, de los gobernantes. Es un asunto de cada uno de nosotros. En las empresas nosotros queremos destacar, en las empresas nosotros queremos adquirir el poder, en las empresas nosotros queremos manipular y dominar. Y lo mismo en el empleo, y lo mismo en el colegio, y lo mismo en la universidad. ¿Qué importa cuánto me lleve por los cachos? Lo importante es que yo sea primero. En el reino del mundo queremos ser importantes y queremos ser primeros. Pero ¿saben una cosa? Ese poder es engañoso, es fútil, es pasajero. Y ellos así mismos se llaman benefactores. Lucas capítulo 22, versículo 25, que es un pasaje paralelo a este. Dice, Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. ¿Cuán grandes beneficios nos han dejado los tiranos en nuestras naciones? ¡Wow! ¡Qué paz la que tenemos en Latinoamérica por causa de nuestros tiranos gobernantes! ¿Y cómo se gobierna en las empresas tiranizando? ¿Cuán benefactores son los empresarios que pagan sueldos de miseria a sus empleados? ¿Cuán benefactores son los dueños de casa que contratan sirvientas a salarios de hambre? Y todos nos prestamos a eso, no crean que no. Ellos se creen benefactores. Que agradezcan que les estamos pagando un salario mínimo. Que agradezcan que les estamos llenando la panza. Algunos dicen así. Que agradezcan, que sean agradecidos por la forma en cómo los hemos tiranizado. Pero este poder mundanal es engañoso, es fútil, es pasajero. Porque aquellos que se llaman a sí mismos benefactores, en realidad no son más que tiranos y déspotas que humillan a sus gobernados. Por esta razón, la tiranía recibe como respuesta la revolución. Y he comentado con mis hijos en estos aspectos muchas veces, que cuando viene la revolución por causa de la tiranía, entonces se cambia de poder. Viene a reinar otro tirano. Es curioso. Esos reinos mundanales pronto pasarán. Todos esos esfuerzos que hace el hombre por ganar puestos, cumbres, primeros lugares en esta tierra, pronto pasarán. ¿Y por qué pronto pasarán? Porque la profecía dice, porque la palabra dice que pronto, muy pronto, más cercano que tarde, se establecerá en plenitud un reino eternal. ¿Y saben quién será el rey? No será un tirano, sino será el siervo del Señor. Él vendrá a reinar. Y esa es nuestra esperanza. Que pronto el tirano se irá y vendrá a reinar el siervo del Señor. Aquellos que ponen sus esperanzas en los tiranos del mundo están equivocados. Pongan su esperanza en el reino que es sobre todo reino. Y en el reino que tiene una característica: su rey es siervo y no tirano. Ahora, vieran ustedes, el pastor se está bajando hoy un discurso político, ¿no, hermanos? Es que digámoslo así, discurso político es el preámbulo a lo que está sucediendo en la iglesia. Vergonzosamente tenemos que reconocer que así como la ambición de poder y grandeza
entró en aquellos 12 discípulos. Este flagelo ha permanecido durante 2000 años en la iglesia. Y hoy sí que está floreciendo. Hoy vemos cómo los ambiciosos pretenden tomar sus posiciones de liderazgo, sus posiciones de poder, sus posiciones de grandeza en medio de sus hermanos. ¿Para qué? Para señorear sobre ellos. Y me causa mucha curiosidad que la Escritura dice que los ministerios vigentes en nuestros días son los de el pastor maestro. Que los apóstoles fueron solamente aquellos que el mismo Señor personalmente designó. Pero hoy en día, el liderazgo de la llamada iglesia, no puedo juzgar, porque eso lo juzga el Señor, como lo veíamos en la lectura de Romanos 14. Hoy en día, la llamada iglesia moderna tiene la característica de que ya no soporta a los pastores. Los pastores ya no soportan ese lugar tan privilegiado que nos dio el Señor de ser siervos de la grey. Ahora, los pastores tienen que ser señores de la grey. Hoy no se dice el Señor es mi pastor, sino se dice el pastor es mi Señor. Y el pastor dice a la grey, el pastor es su Señor. Ustedes deben obedecer a su pastor, porque cuidadito van a tocar al ungido del Señor. Pero ya no se aguantan con ser pastores, porque ser pastor es una posición muy baja. Hay que buscar una posición más alta. Y esa posición más alta es la de los apóstoles. El moderno apostolado. Algo que no existe en la Biblia. Los apóstoles fueron los 12. Y eso está claramente definido en varios versículos de la Escritura. Los apóstoles fueron aquellos del primer siglo, de la época del Señor Jesucristo, los que el mismo Señor Jesucristo llamó y ordenó como pastor, como apóstoles. Pero hoy en día surgen apóstoles nombrados por los mismos hombres, nombrados por ellos mismos. ¿Y por qué surgen apóstoles? Porque ellos quieren enseñorearse de la grey. Ellos quieren ser tiranos de la iglesia. Hoy en día, los apóstoles están echados a menos. Se necesita alguien más grande que un apóstol. Ya surgieron. Y son los patriarcas. Ya vemos iglesias de patriarcas. Y próximamente, en muchas iglesias, los patriarcas ordenarán reverenciarlos. Bésame el anillo. ¿Le recuerda a algo? Se dice que nosotros somos el pueblo de la reforma, el pueblo que volvió a la forma de Dios. Pero cada día la iglesia moderna se está apartando más de Dios, de su palabra. Qué tremenda situación la que está viviendo la iglesia. Ahora, eso no pasa por aquí, afortunadamente. Eso es en otras iglesias. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo no creo. Yo creo que en esta iglesia hay tiranos. Porque si no fuera así, el Señor no me hubiera mandado a predicar este sermón. Yo creo que en esta iglesia hay personas que quieren señorear sobre otros. Y este mensaje es para ti. Y si tú no estás señoreando sobre otros, o no pretendes señorear sobre otros, o no pretendes ser superior a otros, nunca lo pienses, ni lo hagas. Para algunos es muy extraño que yo les diga, hermanos, yo soy su siervo y soy sujeto de corrección de parte de ustedes. Algunos de ustedes querrían que yo fuera un tirano y que les ordene a hacer las cosas y que yo manipule sus conciencias. Pero eso no va a suceder porque a mí el Señor me ordena ser siervo y no tirano. Y si yo como pastor, delegado por el Señor, soy siervo,
Porque Él es siervo, ninguno de nosotros en la iglesia puede tolerar que otro tiranice a sus hermanos, que otro pretenda ser señor de sus hermanos. Tenemos que reconocer que en este siglo XXI, que en esta iglesia de los tiempos modernos, algunos ambiciosos pretenden tomar posiciones en medio de sus hermanos para señorear sobre ellos, para ser primeros, para darse importancia. Y quiero decirles que lo que están haciendo, están usurpando la posición que solamente Cristo merece. En la iglesia no hay sino dos puestos: el puesto de Señor y Redentor. Ese ya está ocupado, se llama Jesucristo el Señor. El resto somos sirvientes del Señor. Para ese puesto están abiertas vacantes. Ese es el puesto en que tú puedes y debes aplicar. Vamos al versículo 43. Marcos capítulo 10, versículo 43. Dice el Señor en su primera frase: pero entre ustedes no debe ser así. Así como estaban haciendo aquellos 12 discípulos, anhelando posiciones, anhelando gloria humana. Todo creyente, todo líder, todo pastor que pretende asumir posiciones de poder y de grandeza en la iglesia está muy distante del reino de los cielos y se identifica plenamente con el reino del mundo. Ningún creyente puede ejercer dominio u opresión sobre otros creyentes. En la iglesia no se ejerce este tipo de gobierno. Y esto nos conduce a nuestro segundo punto. Si no es este el modelo de la iglesia, el modelo dado por Cristo, entonces, ¿cuál es? Segundo punto, la primacía del servicio. Versículo 43, nuevamente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Wow, creo que aquí no hay mucho que hablar. Creo que aquí no hay mucho que interpretar. El Señor es claro. El que quiera ser más grande en la iglesia tiene que ser sirviente de los demás. Y el que pretenda ser primero deberá hacerse esclavo de los demás. En el sistema llamado mundo, en la escala de valores de los hombres sin Dios, el servicio es menospreciado. No tiene valor. El que sirve está considerado como el más bajo de la sociedad. El mayor valor de los mundanos es la grandeza, es el poder, es el reconocimiento, es el tener más, es el ser superior a los otros, es el apachurrar a los otros. Ese es el mayor valor de los humanos. Pero el Señor Jesucristo nos enseña que en su reino, esto es, en su iglesia, la posición privilegiada no la tiene el que se considera grande, sino el que se menosprecia a sí mismo para servir a su hermano, el que se rebaja para prestar servicio humildemente. En el reino de Dios, la primacía no la tiene el grande, sino el pequeño. La primacía la tiene el siervo, el que se considera un esclavo al servicio de sus amos, sus hermanos. El que anhela grandezas en la iglesia es considerado por Dios mismo como un rezagado, como un pequeñito ignorante. La ambición más grande de un creyente ha de ser la de servir y servir y servir a sus hermanos como un esclavo, como quien no espera recompensa, como quien no reclama derechos. Eso es lo que nos dice el texto. Ahora, esto nos lleva a mirar el tercer punto de nuestro sermón en esta mañana, y es el modelo del servicio. Cuando estaba preparando el sermón, pensé, ¿cuál es la médula? Siempre debemos pensar como cuál es la parte sustanciosa del texto que vamos a estudiar, que vamos a meditar. Pienso que la médula del texto
es el versículo 45. Dice así: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí no dice que por todos, dice que por muchos. Aquí el Señor nos da la razón más importante por la que los hermanos hemos de servirnos los unos a los otros. ¿Cuál es la razón más importante por la que los hermanos no ambicionamos posiciones de grandeza, de poder y señorío en la iglesia del Señor Jesucristo? El Señor lo dice. Porque Él, el Señor Jesucristo, teniendo todo el derecho, siendo el único hombre perfecto, que bien podría ejercer ese gobierno, ese autoritarismo, Él no lo hizo. Sino que su grandeza consistió en hacerse siervo. ¿Cuál fue la grandeza de Cristo? ¿Que fue un gran gobernante? ¿Que dio unos grandes discursos? No, la grandeza de Cristo no está en su diario vivir. La grandeza de Cristo estuvo en su muerte de cruz. Allí fue donde Cristo se hizo siervo en lo absoluto, en la totalidad, en la plenitud. Ningún hombre podrá llegar a igualar la forma de siervo que Cristo tomó en la cruz. ¿Y para qué fue siervo? O mejor, ¿para quién fue siervo? Fue primeramente para el Padre. Pero también fue siervo para el mundo, para todo el mundo. Sin embargo, redentivamente fue siervo para sus escogidos. Cristo el Señor fue a la cruz para servir a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Cristo se entregó y todo el mundo pudiera ser salvo por Él. El alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites, pero su efectividad sí, porque es solamente efectivo para aquellos que fueron escogidos por Él. Por eso dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿por qué no todos han de ser rescatados? Porque en la grandeza humana, estos hombres que no son rescatados han rechazado a Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es su responsabilidad. Y es una gracia de Dios que nosotros hayamos recibido el Espíritu que nos dio vida para recibir al Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino nacidos de Dios. Y como lo veíamos esta mañana en la escuela dominical, renacidos por el Espíritu Santo de Dios. Si no fuera por Él, nosotros seguiríamos siendo unos viles, orgullosos, egoístas, arrogantes, tiranos del mundo que rechazaríamos a Cristo. Porque dice la Escritura también en Isaías 53, no lo apreciamos. Le tuvimos como herido de Dios y abatido. No era de nuestro gusto el Señor Jesucristo. Sin embargo, por la gracia que Dios nos ha dado, ahora somos hijos de Dios. Por la gracia de Él y no por ninguna obra que haya en nosotros. Ahora el Señor dice, pero entre ustedes no debe ser así. ¿Cierto? Pero entre ustedes no debe ser así, sino que, al contrario, el que quiera hacerse grande deberá ser servidor, y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. Cuando el Señor Jesucristo nos demanda algo, y en este caso nos demanda el servirnos los unos a los otros, debemos comprender que Él ya lo hizo primero que nosotros.
y que nos ha sido el modelo perfecto. Nunca Dios nos va a demandar algo que el mismo Jesús, que Cristo, Dios hecho hombre, no haya cumplido. Si Dios nos dice que amemos, es porque Él ya amó. Si Dios dice que perdonemos, es porque Él ya perdonó. Si Dios dice que sirvamos, es porque Él ya sirvió. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Abramos la escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Y miremos el modelo del servicio en Cristo Jesús. Cómo Él es nuestro modelo perfecto de servicio. Filipenses 2, 5 al 8 dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aquí está la demanda del Señor. Debemos tener una actitud como la que tuvo Cristo. Ahora, ¿cuál fue la actitud que tuvo Cristo? Quien siendo por naturaleza Dios, y nosotros somos por naturaleza ¿qué? Humanos. Hombres. En nosotros éramos por naturaleza ¿qué? Pecadores. Pero Jesús, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Pero miren lo que hacemos nosotros, siendo por naturaleza hombres y siendo por naturaleza pecadores, nos creemos iguales a Dios y nos aferramos a ser dioses, gobernantes de este mundo. No miramos el ejemplo de Cristo. Cristo el Señor se rebajó voluntariamente. Entonces todo hombre ha de rebajarse voluntariamente más y más que el mismo Cristo. Ahora, ¿cómo se rebajó voluntariamente? ¿Hasta dónde se rebajó voluntariamente el Señor Jesucristo? Dice que Él tomó la naturaleza de siervo y como siervo se hizo semejante a los seres humanos y como humano se rebajó a lo máximo. ¿Cómo? Humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no hemos considerado la cruz de Cristo en su amplitud, en su grandeza. Cristo fue desnudado, escupido, insultado, azotado, clavado en la cruz, desnudo, oprobio a los hombres, burla de los hombres. ¿Todo para qué? Para la salvación de un pueblo, para la salvación tuya, para la salvación mía y de todo aquel que en él crea. ¿Debemos de llegar nosotros a ese estado? No, hermanos. Debemos llegar a un estado más bajo. Sin embargo, no podemos bajar más de lo que Cristo bajó. Él se humilló hasta lo sumo. Nadie puede humillarse más abajo de lo que Cristo se humilló. Debiéramos ser nosotros los que debiéramos ser humillados y estar en esa cruz, ser escupidos, ser azotados, ser clavados. Pero no, Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, Él tomó nuestro lugar. Y como siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús se hizo siervo, pero no sirvió de cualquier manera, sino que sirvió con sacrificio. Él prestó su servicio, aunque ello demandara su muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de sacrificio. Y ese es el modelo que debemos seguir. Servir a nuestro hermano, aunque ello cueste sacrificio. Un servicio sin sacrificio no tiene valor. Un servicio por recompensa no tiene valor. Un servicio por reconocimiento no vale nada. El verdadero servicio es un servicio como el de Cristo, quien sirvió con sacrificio para darnos a nosotros el beneficio de ser rescatados por Dios, de ser rescatados de la ira de Dios. Ahora veamos las características del modelo de servicio. En primer lugar, Jesús ofrece como siervo al Padre.
Asimismo, nuestro servicio es principalmente a Cristo, para satisfacción del Padre. Por ello, todo servicio que nos prestemos los unos a los otros no debe esperar recompensa, porque ya la recibimos. El servicio se presta es a Dios, porque Él lo merece. Y porque tu hermano, porque mi hermano es la imagen misma de Dios. ¿Cómo hemos de servir? Hemos de servir como siervos del Padre, como siervos de Cristo, como siervos de Dios. Ahora, ¿cuál ha de ser el fundamento? ¿Cuál ha de ser la característica más fundamental de nuestro servicio? Amados hermanos, el amor. Yo sirvo porque Cristo me amó. Yo sirvo porque antes era odio, antes era rechazo, antes era pecado. Ahora soy amor, porque Dios es amor. Ahora soy reconciliación, porque Cristo vino a reconciliar al mundo consigo mismo. A reconciliar al mundo con Dios. Ahora, como imagen de Dios, puedo amar a mi hermano, porque él lleva la imagen de Cristo mismo. Cuando yo sirvo a mi hermano, estoy sirviendo a Cristo. Por eso hay un pasaje, que ahora lo recuerdo, no está en mi libreto, en donde el Señor dice: cada vez que diste un vaso de agua a uno de estos pequeños, a mí me lo diste. Y cada vez que visitaste a un enfermo, a mí me visitaste. Y cada vez que fuiste a la cárcel a visitar a un preso, a mí me visitaste. Y cada vez que le diste abrigo a un desabrigado, a mí me abrigaste. Oh, amados hermanos, cuando nosotros tenemos el amor de Cristo, nos despojamos de nosotros mismos para entregarnos a nuestro hermano, porque en él vemos la imagen de Cristo. Ese es el amor, ese es el servicio, ese es el amor en el servicio, que vemos en nuestro hermano a Cristo mismo. Entonces nos entregamos en servicio por él, porque él se entregó en amor, por amor, en servicio a nosotros. Un tercer aspecto, una tercera característica del modelo de servicio es nuestra identidad con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa, esa sangre fue aplicada en nosotros para el perdón de nuestros pecados, pero no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino que esa sangre nos da la identidad celestial, la identidad divina. Nos hace participantes del reino de Dios y de Cristo. Es un asunto de identidad. Así como Cristo sirvió como un esclavo, Él te ha dado a ti la identidad de servicio, y esa debe ser tu actitud. He escuchado hace mucho tiempo una frase que me ha impactado y que la digo frecuentemente. Y la voy a aplicar a la iglesia. Que generalmente dice: en el mundo el que no vive para servir, no vive para servir. Pero lo voy a hablar de la iglesia, porque en el mundo eso no se da. En el sistema llamado mundo, la gente no vive para servir. Es en la iglesia donde los cristianos debemos vivir para servir. Y en la iglesia el que no vive para servir, no sirve para vivir. En otras palabras, en la iglesia el que no sirve a su hermano con amor, con entrega, con sacrificio, no es cristiano. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Aquello que siembras vas a cosechar. Si siembras para la carne, de la injusticia de la carne recibirás fruto en abundancia. Pero si siembras para el Espíritu recibirás frutos gloriosos, celestiales y eternos. Y esa es la cuarta característica del servicio de nuestro Señor Jesucristo. Su servicio es un servicio escatológico. Nuevamente les invito a que abramos la Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Ya lo hemos visto varias veces, pero no me cansaré de repetirlo, hermanos. Dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Así como lo dice en Filipenses 2, versículo 5, nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¡Wow! Cristo sirvió porque miró a los redimidos, miró su gloria en los redimidos. Nuestro servicio debe contemplar la gloria venidera. No servimos por servir, servimos por la esperanza gloriosa, servimos porque en el reino celestial serviremos al Santo, 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 Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén. En esta tierra nuestro servicio es una simple preparación, un simple entrenamiento, una simple capacitación para lo que vamos a hacer eternamente: servir a nuestro Santo Redentor, amarle con nuestro servicio. Amén. Si tú no sirves a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a servir a Cristo que no lo ves? Es que tú tienes que ver en tu hermano la imagen misma de Cristo y servirle, porque en la eternidad vas a servir a Cristo. No vas a servir a Cristo, juntos vamos a servir a Cristo. Y si en esta tierra no estás sirviendo a Cristo a través de tu propio hermano, no eres ciudadano del cielo. Porque cuando llegues al cielo, eso va a ser extraño para ti. Y recibirás las grandezas del mundo y la gloria del mundo. Pero la gloria venidera es para aquellos que servimos por amor. El servicio no es simplemente por servir. El servicio tiene un fin eternal, un fin glorioso, nuestra esperanza gloriosa de servir a Cristo. Ahora, el pasaje, el texto nos dice claramente que para el mundo la gloria no es servir, pero para el cielo la gloria es servir. El primero, el más grande en el reino de los cielos es el que sirve. ¿Y quién se humilló hasta lo más profundo para servir a sus hermanos? Cristo el Señor. Por eso Él ocupa el lugar de preeminencia. Y lo dice claramente Filipenses capítulo 2 del 8 en adelante. Porque ya leímos hasta el 8. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. El que a lo sumo bajó, a lo sumo subió. ¿Quieres hacer tesoro en los cielos? Va, humíllate y serás llamado grande en el reino de los cielos. Si tú vives para el reino de los cielos, vas a abonar desde esta tierra servicio para que recibas en el cielo la recompensa de tu servicio. Porque si en este mundo buscas gloria y renombre y fama y ser el primero, no ocuparás lugar en los cielos, porque en el cielo ya hay un glorioso, un majestuoso, un rey y un primero y un último. Su nombre es Jesucristo el Señor. A Él se le dio toda la gloria y se le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay otra forma, no hay otro camino, el camino del servicio. Hermanos, ha pasado el tiempo y es el momento de que lleguemos a algunas conclusiones. La primera conclusión a la que yo quiero llegar es dejar algunas expectativas, algunas inquietudes en ustedes. La primera conclusión a la que quiero llegar es: consideremos nuestra actitud de servicio en la iglesia.
Siempre la palabra de Dios debe examinarnos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Hermanos, es un camino de perversidad cuando no estamos sirviendo al hermano, cuando no estamos sirviendo al prójimo, cuando el hijo no sirve al padre, cuando el padre no sirve al hijo, cuando el hermano no sirve al hermano, la hermana no sirve a la hermana, cuando el esposo no sirve a la esposa y la esposa no sirve al esposo, cuando el compañero de trabajo cristiano no sirve a su compañero de trabajo cristiano dándole preferencia y honor, como lo dice la Escritura. Consideremos nuestra actitud de servicio en la iglesia. Consideremos cómo esta iglesia sirve a otras iglesias. Consideremos cómo esta iglesia siembra en las misiones para otras iglesias. ¿Cuántos libros has enviado tú? ¿Cuántas Biblias has comprado tú para dar a otros? Así mides tu servicio en la iglesia. Servir no es simplemente preparar tintos o barrer o recoger sillas. Esa es solamente una pequeña parte. Loable, sí. Pero servicio es una entrega mayor, un sacrificio como el de Cristo. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros a otras iglesias? ¿Cómo estamos sirviendo nosotros a los propósitos de Cristo? La extensión de su reino en la tierra. ¿Cómo estamos sirviendo en el evangelismo? ¿A cuántos les hablamos de Cristo, nuestro Redentor, el que nos libra de la ira venidera? ¿A cuántos les estamos diciendo que el infierno espera a todos aquellos que han sido rebeldes a Cristo? Eso es servir, hermanos. Eso es servir en la iglesia. Consideremos cómo cuando somos llamados a participar de un servicio un domingo, uno al mes o uno cada 2 meses, estamos renuentes. Consideremos nuestra actitud de servicio en la iglesia. Ahora, consideremos la motivación de nuestro servicio como creyentes. ¿Estamos sirviendo a nuestro hermano porque le amamos? ¿O estamos sirviendo a nuestro hermano porque nos toca? Es que hoy me toca barrer. Es que hoy me toca hacer el tinto. Es que hoy me toca cuadrar las sillas. Es que hoy me toca abrir la sede. ¿Y por qué me toca? Porque los otros hermanos no ayudan. Y el único que sirve aquí soy yo. No, hermanos. Consideremos la motivación de nuestro servicio como creyentes. Cristo no nos citó, no dijo palabra, enmudeció, como oveja fue al matadero. El siervo calla y sirve, no reclama, no demanda, no busca recompensa. ¿Cuál es tu motivación? Que amas a tu hermano, que amas a la iglesia, pero sobre todo que amas a Cristo. Esposo, ¿cuál es tu motivación para servir en tu casa? El amor por tu esposa y por tus hijos. Esposa, ¿cuál es la motivación para servir en tu casa? El amor por tu esposo y por tus hijos, porque ves en ellos la imagen de Cristo. ¿Y qué importa? Voy a servir. ¿Y por qué no sirves en tu casa? ¿Por qué no sirves a tu esposa? ¿Por qué no sirves a tu esposo? ¿Por qué no sirves a tu hermano? ¿Por qué no sirves a tu padre? Por una sencilla razón, porque no estás viendo en él la imagen de Cristo. Y tenemos que ver la imagen de Cristo. Y tenemos que hacer como Cristo hizo. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo, que no se aferró a su gloria y majestad, sino que se entregó en servicio de muerte y muerte de cruz. En tercer lugar, consideremos cómo podemos ser más semejantes a Cristo en nuestro servicio y humildad hacia nuestros hermanos. Consideremos cuánta arrogancia hay en nosotros, que debe ser majada, que debe ser sacada de nuestras vidas. Y empecemos a mirar cómo puedo yo ser más semejante a Cristo, sirviendo con humildad a nuestros hermanos. De la misma manera, ya hemos leído públicamente la palabra de Dios.
también hemos meditado o explicado la palabra de Dios, ahora procederemos a aplicar esa palabra. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, el Señor hoy nos motiva a inquietarnos más por el servicio como una identidad de Cristo en nosotros. Reevalúate en tu forma de servir en la iglesia. Voy a repetir prácticamente los tres mismos aspectos de las conclusiones a las que llegué. En primer lugar, evalúa tu compromiso de servicio a Dios y a tus hermanos. ¿Eres uno que sirve o más bien uno que quiere ser servido? ¿Y para qué sirves? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la recompensa o el reconocimiento? ¿O sirves porque estás identificado con Cristo y con su iglesia? En segundo lugar, os exhorto, hermanos, a cada uno de vosotros, hermano amado, hermana amada, clama al Señor, ora al Señor, para que adquieras más identidad de Cristo en tu servicio a Dios y a la iglesia. Clama al Señor para que el amor de Cristo en ti sea evidenciado mediante el servicio que tú prestas a la iglesia. Y especialmente a la iglesia local, a la iglesia bíblica Ríos de Gracia. O si tú estás viendo este mensaje por la internet, a tu iglesia local, a donde tú te congregas. En tercer lugar, amado hermano, amada hermana, observa, piensa cómo puedes servir mejor a Cristo y a su iglesia. ¿Cómo a partir de hoy vas a servir mejor en la casa? Con tu esposa cristiana, con tus hijos cristianos, con tu esposo cristiano, con tu hermano, con tu hermana cristiana o cristiano. ¿Cómo puedo yo ser un mejor servidor? ¿Cómo puedo yo atender a las solicitudes de mi hermano, de mi hermana, de mi esposa, de mi hijo, a sus necesidades? ¿Cómo yo puedo amarle más a través de mi servicio? ¿Cómo puedo yo pensar más en los otros que en mí mismo? Eso significa morir en sacrificio. El egoísmo me lleva a pensar más en mí, en mis comodidades, en mis lujos, en mis placeres. El sacrificio me lleva a pensar en el otro, en sus necesidades, en sus dolores, en su comodidad. Dice que los padres se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Bueno, el Padre Celestial se quitó el pan de vida para dárnoslo a nosotros como un sacrificio. ¿Qué tienes tú para dar en sacrificio por tu hermano? Sacrifícate. Muere a ti mismo, muerte a ti, a tus deseos, a tu vanagloria, a tu deseo de ser el primero, el más importante, el que tiene más lujos, para vivir para tu hermano. ¿Hace cuánto que no damos un mercado a nuestro hermano necesitado? ¿Por qué? Porque me importa yo y no me importa mi hermano. Y esto es triste para la iglesia. Por eso este sermón es para la iglesia bíblica Ríos de Gracia. Y si tú también lo estás viendo por la internet, es para ti. Considera a tu hermano como superior a ti mismo y muere a tu orgullo, a tu vanidad, a tu vanagloria, a tus comodidades, a tus lujos, para vivir para tu hermano. Porque es lo que nos enseña la palabra. Ejemplo nos ha dado el Señor. Y finalmente, quiero dejaros una tarea, hermanos amados. ¿Cuál es la tarea? La iglesia está llena de necesidades. Alguna vez pretendí delegar algunos de los aspectos de la iglesia, de la manutención de la iglesia, como nos lo enseña Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Y lo he dicho a ustedes, elijan entre ustedes siervos que contribuyan en la logística de nuestra pequeña congregación.
Pero algunas veces nos quejamos, hermano, es que tal cosa, es que esto no está funcionando bien, es que aquello no funciona bien, es que el hermano, es que la hermana, es que no sé qué, que no sé cuándo. Tanta queja. ¿Sabes algo? A partir de hoy, proponte prestar un servicio específico a tus hermanos para la gloria de Cristo. Mira cuál es la necesidad que tiene la iglesia local. Mira cuál es la necesidad que tiene tu casa para proveerla en esa necesidad. Algunos necesitan ser enseñados, enséñales. Algunos necesitan alimento, darles alimento. Otros necesitan ropa, darles ropa. Otros necesitan amor, dale amor. Piensa en dar más que en recibir, porque Dios se dio todo por nosotros, no esperando recibir nada de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué le estamos dando a Cristo? ¿Qué le estamos dando a Dios? Amén de nuestro pecado. Proponte un servicio. Ya te di una idea. Investiga qué hermano, qué hermana está pasando por hambre y necesidad. Necesidad económica o de vestido. Quizás tú le puedas dar algo. O quizás tú puedas convocar a otro a hacerlo. Sabes, yo también soy un hombre necesitado, no de dinero, no de mercado. ¿Has pensado en mis necesidades, hermano o hermana? Piensa, ¿cómo puedes servir a tu pastor? No porque quiera yo ufanarme, sino porque también quiero ser instrumento para que el amor de Dios sea derramado en la iglesia. Pero saben una cosa, esta semana voy a pensar en qué hay necesidad en ustedes. Y voy a pedirle al Señor que me guíe a ver cómo puedo yo ministrar a esas necesidades. Porque yo me debo a ustedes y a Cristo. Yo soy de ustedes y de Cristo. Por lo tanto, debo procurar su bienestar y no el mío. Amados hermanos, que la iglesia Ríos de Gracia, la iglesia bíblica Ríos de Gracia, en el barrio López de Mesa de Medellín, Colombia, sea una iglesia de servicio por amor los unos a los otros. A Dios sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amén. Nuestro buen Dios, nuestro Padre precioso, tú estás en los cielos y ves todas las cosas. Tú eres Dios soberano y eterno, que nos ha amado por amor eterno. Señor, hemos venido a ti para recibir de tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra no se distraiga.